Mini Darkes es un formato de podcast original para el canal de Radio Kaelum. Es monótono y se habla de diversos temas, todo a raíz de una visión personal. Se recomienda discreción. ¿Cómo están, gente? Sean muy bienvenidos a Mini Darkes aquí en Radio Kaelum Monotonía a través de un podcast. Soy Darrell Kaelum y hoy vamos a hablar de un tema que yo había puesto en publicación de YouTube hace ya un tiempo, que era hablando sobre los fandoms, aparentemente, porque hay mucha gente que quiere saber mi opinión de por qué odio los fandoms, por qué no me gustan tanto. Y vamos a abordar un poco de ello y una que otra experiencia que he tenido al momento de tener esta opinión tan generalizada a bordo de los fandoms, ¿no? Recuerden que si ustedes también tienen su propio tema que les gustaría que yo discutiera en Mini Darkes, pueden hacerlo a través del hashtag Kaelum-responde. Con el hashtag Kaelum-responde en Blue Sky pueden utilizar cualquier pregunta que se les ocurra, de cualquier tema que se les ocurra, y pueden aparecer en los intermedios de este formato. O ya de plano puede ser ya un tema específico para Mini Darkes, y eso, créanme que ayudaría muchísimo al canal y muchísimo a mí a seguir incentivando más la creación de este tipo de contenido y de este tipo de formato al fin y al cabo. ¿Saben? El tema con los fandoms es bastante inmenso y ya de plano es jodido cuando lo tratamos de abarcar en una gran inmensidad, pero siempre se puede abarcar desde lo más pequeño hasta ya llegar a un conjunto que sea una opinión más que nada personal. Y es que nuestra visión del tiempo, al mismo tiempo que nuestra percepción de la vida y la forma en cómo nos relacionamos socialmente afecta bastante el entorno, afecta bastante a nuestros gustos, afecta bastante a las obras que consumimos y la percepción que tenemos a través de este tipo de personajes, de este tipo de grupos, de este tipo de formas en cómo vemos el mundo. Es por eso que si iniciamos con términos como por ejemplo de que un fan es aquel individuo que se muestra muy fuertemente apegado, ya sea de un formato más emocional, de una forma muy emocional, de algo de admiración, ya sea de alguien, una celebridad, un grupo musical, etc. O ya sea de plano una obra, ¿no? Algo que es una película, o es un videojuego, es un libro, puede ser cualquier cosa. Eso es lo que es un fan. Y en primera instancia siempre hemos sido fans de cualquier tipo de cosa que se nos ocurra y de cualquier tipo de cosa que verdaderamente nos guste o nos llame la atención. De hecho, hace muchísimo tiempo, cuando nosotros hablamos de cosas tan interesantes como lo que puede ser la definición de nuestra identidad, al momento de cómo cruzamos nosotros desde infancia hasta preadolescencia y futura adolescencia para ya después a la adultez, siempre atravesamos este proceso del cual son las cosas que yo consumo, son las cosas con las cuales yo decido identificarme y a través de ello decido crear una personalidad en base a eso y no en base a las experiencias que todavía no he vivido o no he construido a lo largo de mi vida. Y eso siempre ha generado que por medio de este tipo de situaciones se cree este tipo de colectivos, este grupo, esta comunidad incentivada por fans que interactúan y que comparten su afición a través de crear contenido creativo aparte de este objeto de interés en cuestión. Objeto de interés que, como les dije, puede ser una celebridad, una película, puede ser una persona o puede ser ya de plano un producto. Y ese grupo, ese colectivo le llamamos fandom. Le llamamos esto el reino de los fans. No por algo tan jodido, bueno, sí es por algo tan jodido que ya iremos a explicar más tarde, sino más bien por el hecho de que no lo veo tanto como un grupito sociable, sino más bien un grupito de pirámide escalable por base al ego que nosotros nos generamos automáticamente al momento de ya sea conocer bastante de algo o ser de otro tipo de maneras. Verán, cuando hablamos de fan kingdom o fandom en sí, siento que se habla muchísimo, pero muchísimo de un grupo, de este colectivo, de este ente sociable que siempre impulsa de manera creativa a lo que viene siendo a que mucha gente pueda explorar a través de ella un producto y ser sociable a partir de ese producto y ser más feliz, ¿no? Al fin y al cabo, pues somos seres sociables y qué mejor ser social con algo que verdaderamente le tengas mucha pasión. El problema viene siendo que las cosas no son tan simples y que se detalla demasiadas problemáticas a partir de ello. Y es que, en mi opinión, fan o fandom, o en sí la persona que condiciona este tipo de asuntos,
no es una persona que admire mucho su contenido si es que lo piensan muy bien. Quizás yo lo estoy viendo por la parte muy agresiva y muy mala. Y es que sí, seamos realistas, lo tóxico siempre va a pesar más que algo que sea verdaderamente positivo a ello. Es algo triste considerando toda la participación creativa que puede tener mucha gente a lo largo de crear animaciones o crear música o crear cómics, novelas, gráficas y demás cosas alrededor de este tipo de productos. Sin embargo, siento que la cosa siempre va a ir muchísimo más a la escala a la escala tóxica que a la escala positiva, por lo menos dentro de mi percepción en lo que es a internet. Y es que sí, siempre lo malo siempre va a tener un peso igual inherentemente de lo bueno o lo bien construido que esté un personaje o lo bien o buen construida que esté una obra. Con esto puedo decir que fandoms son eso, personas que ensucian una obra con contenido derivado que muchas veces es de dudosa calidad, que deforma inclusive el punto de las mismas. Creo que me ha pasado bastante con diferentes fandoms alrededor de muchas de las interacciones que yo he tenido en internet. Por ejemplo, está el fandom de Undertale, que sí, gente, yo tengo un video yo ya voy a hacer un video de Deltarune, ya lo verán pronto en el canal, ya lo grabé y ya está todo hecho, solamente me falta hacer la edición completa y ya estará disponible en el canal muy pronto, al menos eso espero. Pero en el momento que yo había experimentado Undertale, la verdad es que yo siempre decía eso, que no era un RPG, sin embargo que no me parecía mal juego. Pero ¿qué pasa? La comunidad me trató de hijo de puta solamente por decir que Undertale no es un RPG y que si lo comparamos con los demás RPGs, más que una desconstrucción del mismo género, es una cagada que no se explica muy bien. Y que más que ser un giro de tuerca, ¿cómo puede ser esto explicado dentro de un apartado de RPG cuando las mecánicas son tan pobres? Y estamos hablando de que solamente importa un punto de la historia y no necesariamente todo lo demás en detalle, salvo por ciertas interacciones que pueden llegar a ser destacables si no fuese porque existe un final verdadero. Y es por eso que el juego se quiebra cada vez que cada vez que tú quieras avanzar en él, o ya de plano que ya sepas el contexto del mismo y el giro que viene de la trama después. O sea que técnicamente el internet mató a Undertale en ese tipo de aspectos, pero no creo que debería ser una falta de respeto enorme el ser fan del mismo producto o tener en consideración el por qué esta obra es importante para muchos de ustedes. Al fin y al cabo, muchos de nosotros hemos crecido con obras referentes y a partir de ello pues nos hemos ido adaptando a las cosas que consumimos y a productos derivados que de cierta manera ayudan a la construcción de un carácter, digámoslo así, de una visión crítica, podríamos decirlo a partir de ello. Pero es que con Undertale siempre voy a tener ese tipo de espinilla total, lamentablemente. Es un juego que aunque quiera yo hacer las paces, la verdad es que siempre voy a tener en mi mente que no me gusta, pero no es que lo odie intrínsecamente, y si lo odio, pues sí, lo odio por un aspecto de un fan al fin y al cabo, pero no pienso que eso sea algo que debería hablar completamente de la obra, más no significa que eso no pueda estar ligado a la obra en sí, porque al fin y al cabo, así como de la nada se pueden crear obras, de las obras se pueden crear de la nada fandoms, en este sentido. Lamentablemente mi perspectiva es un poco más hija de puta en vez de ser verdaderamente un apartado diferencial. Y es por eso que la ignorancia a través del consumo en sí mismo de distintos productos solamente es ese contenido particular lo que deforma a este mismo. Quiero decir con esto más bien que cuando tú eres ignorante de mucho de este tipo de productos o muchas de las cosas en las cuales tienes por medio, ya sea el género del mismo o la forma en cómo está estructurado dicho producto o dicha obra de calidad, siempre pesa más la ignorancia de este mismo y la deformación que tengas que ver con tu propia visión personal que lo que verdaderamente representa esta obra o este personaje o este individuo o esta ente colectivo o lo que sea realmente. Y es que miren, no es por ser ignorante del tema, es más bien por el hecho de
de que como no consumimos tanto, o en ese tiempo no se consumía tanto, o no sabíamos qué demonios se podía consumir y qué realmente estaba dentro de un nicho en específico, siempre nos relacionamos a partir de la deformación de este en lugar del contenido propio del mismo. Y es por eso que ves a mucha gente como por ejemplo el grupo y el fandom de los Souls, que a mí me caga ese maldito grupo. Si de por sí los Souls me encantan, creo que son una representación perfecta de lo que es el arte kinestético para lo que tiene que ser un juego verdadero, en este caso de un combate RPG activo. La verdad es que no termina de cuajar esa actitud estúpida de que solamente es get good y ya está, o de si estás jugando de esta manera no estás jugando verdaderamente el juego, a pesar de que esto es un asunto de ser un maldito gatekeeper y no verdaderamente alguien que pueda disfrutar el cómo un juego te dé opciones y libertad para jugar el juego como tú quieras al fin y al cabo. No estamos hablando de algo tan simple como que se modifique el juego y ya está, no, sino de que ¿cómo me estás diciendo de que no puedo utilizar las mecánicas del juego para pasarme el juego? O sea que tengo que tener conocimiento de un juego que no he jugado para jugarlo. No sé, ¿ves? Son problemáticas tan estúpidas que mucha gente hace querer irse verdaderamente o decir, ay, no, es que el problema es que tú no le sabes. Sí, loco, el problema es que yo no le sé. ¿Y sabes por qué no lo sé? Porque esta es la primera vez que yo estoy jugando. ¿Cómo se supone que yo iba a saber algo que yo no sé? O sea, tengo que ver guías, pero a la vez soy un estúpido por mirar guías. ¿Sabes? Es este tipo de visiones súper estúpidas en las cuales nunca puedes ganar aparentemente y están diseñadas simplemente para tener un ego detrás de un argumento súper estúpido que nunca vas a poder ganar. Y es por eso que, no sé, a mí me emputa ese tipo de cosas. A mí me emputa porque lo único que estoy pensando es que esto sí es una jerarquía a partir de esto. Es una jerarquía en base al ego. Y es que poco se habla de las problemáticas culturales en base a la cultura del friquismo, digámoslo así. La búsqueda del ego constante. Bueno, no, la búsqueda del ego y la validación constante. Más bien, eso sería el rollo. Porque de cierta manera creo que siempre hemos buscado validación social en productos de consumo, en ser simplemente el rechazado del grupo socialmente cuando estabas en el colegio y ahora te la quieres venir con cualquiera que no sepa el formato, la cultura o de lo que estamos hablando particularmente, ya sea de una obra, de un cómic, de una película, de un videojuego o de algo. No sé, me emputan los fandoms principalmente por eso, porque más que una validación que estoy buscando, no sé, un grupo de gente con la cual pueda venir acá y divertirme. Y sí, eso técnicamente se llama validación, porque significa que necesito un grupo para ser sociable en vez de que, no sé, ser sociable y por eso conocer un grupo está bien, no sé, un grupo basado en algo que te guste realmente. E insisto, siento que hablar de este tipo de problemáticas habla muy bien de los problemas que sucede cuando gente muy retraída social entra a internet y empieza a decir una sarta de estupideces o cosas que ya de plano creo que suenan un poquito ilegales, si es que verdaderamente nos ponemos a pensar. Insisto, creo que no sé si soy yo, pero recuerdo, por ejemplo, en 2016, cercano por ahí, no sé si era 14 o 15 o 16, en el cual ocurrió un asunto con una tipa que hacía dibujos en DeviantArt y que era de un grupo de un fandom de Steven Universe, creo que era la serie. Miren, a mí no me gusta Steven Universe, yo lo miré y traté que me gustara muchísimo, pero hay capítulos que yo digo que están bien y hay otros en los cuales yo digo, no sé por qué estoy viendo esta serie en primer lugar. Quizás, no sé, los colores son bonitos y listo. No tengo mucho nada más que opinar. Y eso que era una de las grandes en Cartoon Network aparentemente. Pero no sé, yo era más de un show más, supongo. Y de Hora de Aventura, la verdad. Me gustaban esas dos. Pero cuando descubrí lo jodido que era internet y lo que podría hacerle daño a tu cabeza, la búsqueda de la validación constante y el estar en la boca del lobo de cierta gente
gente que son prácticamente unos malditos, porque lo único que hacían era acosar a esta chica solamente por dibujar a un personaje de cierta manera, con un estilo propio de cierta manera, con un tono de piel de cierta manera, y venían esta gente y ya la trataba de racista y demás cosas que, insisto, declarar a gente solamente por un dibujito me parece algo sumamente jodido, la verdad. Resulta que esta chica, después de la quisieron vincular con un montón de personas que nada que ver, o personas sumamente detestables en ese grupito aparentemente, al punto de que ella iba a provocar su propio fallecimiento, digámoslo así, para que no me salten las alarmas. Lo que pasó después es de que su madre la encontró a punto de hacer ese tipo de asuntos y la llevó al hospital, y tuvo que abrir un pequeño fondo en DeviantArt para que la gente le donara en ese tipo de asuntos. Y después de ello vino un montón del cast a replicar eso. O sea, vino un montón del cast de Steven Universe, autores de voz, guionistas y demás, a decirle a la comunidad que se relaje un poquito. Y la comunidad después les dijo que son unos malditos por apoyar ese tipo de personas, a pesar de que la tipa, insisto, la tipa era una persona normal, era una persona completamente tranquila, era una persona que no entiendo esa estupidez de que si haces cosplay y eres blanca te tienes que morir o una mamada así. Nunca voy a entender el por qué hay gente que se comporta tan estúpidamente por cosas tan simples como un dibujo o cosas tan controversiales. Bueno, que ni siquiera es controversial. A ver, hacer cosplay de un personaje y tu piel es de otro color, como que no debería de importar si lo que intentas representar es el personaje en sí. No son colores de una bandera, no son colores de un arquetipo importante de ese personaje, sino lo que importa es verdaderamente la personalidad del mismo y cómo lo representas al fin y al cabo. Eso pasa muchas veces con un montón de personas también. Desde personas que amenazan de muerte, personas que se ponen a insultar y se ponen a decir ciertas barbaridades solamente porque no te gusta un producto, cierto jueguito, cierta cosa. Habla más de las características de ti y del ego que puedes llevar a este tipo de conflictos. Este tipo de cosas suenan tan mal, suenan tan jodido. Pero creo que quiero hacer una pequeña reflexión en estos momentos, así que vamos a cortar aquí un momento. Cuando yo hablo de lo que es un verdadero fan, pienso yo, es una persona que a la vez es fan de ese producto, pero a la vez no lo es. Es decir, eres fan de un producto sencillo que te gusta y anhelas un montón, pero sabes que ese producto, por mucho que te guste, por mucho que le alabes, por mucho que puedas encontrar cosas que te llenen y te admiren y te den una gran satisfacción al momento de ya sea jugarlo, ya sea entenderlo, ya sea escucharlo, ya sea verlo, ya sea consumirlo en sí. Siento que refleja más un punto cuando estamos hablando de la crítica o la construcción o narrativa o cosas así. Pienso que podemos analizar cada vez un producto que siempre queramos y que no necesariamente todo tiene que ser un análisis y a la vez sí tiene que serlo en cierta medida. Porque una de las bases en las cuales nosotros nos gusta hablar de historias o bueno, de tener nuevas experiencias con otro tipo de productos es precisamente esto, es la capacidad de saber diferenciar el por qué nos gusta ciertos elementos de un producto distintivo y a su vez de ciertas cosas que amamos. Creo que ser un verdadero fan es eso, es amar lo que te gusta sin importar verdaderamente tanto ese tipo de asuntos, el ser crítico con lo que consumes, que eso es importante, no hay que ser, ¿cómo decirlo? No hay que ser una perra del contenido, digámoslo así, sino alguien que sabes que estás valorando algo porque significó algo para ti y que ese valoramiento se tiene que saber
el por qué quieres ese tipo de productos o quieres este personaje o por qué todo lo demás. Pienso que un fandom no construye verdaderamente eso, todo lo contrario, construye una jerarquización estúpida, porque pasa por encima del contenido para crear y destruir dicho contenido con calidad basura o con productos transmediáticos que encima de que no son canon o que son headcanons para la demás gente, que, ojo, puede ser entretenido escribir fanfics, puede ser entretenido escribir creepypastas, puede ser entretenido hacer animaciones, hacer juegos fangame de lo que tú quieras y de lo que tú amas, pero siempre pienso de que hay momentos en los cuales la calidad debería importar y el respeto hacia una obra. Sin embargo, también está la otra parte que pienso que es... todo tiene que ser un análisis, es decir, todo tiene que ser este proceso estúpido en el cual nosotros tenemos que profundizar 1001 veces y escribir ríos de tinta para un ensayo, para una crítica, para una reflexión. Creo que muchas veces no. Creo que muchas veces el sentimiento está ahí y lo que importa es eso. Lo que importa es que disfrutes, lo que importa no es un montón de gente socialmente retraída que no va a aportar nada positivo a tu vida más que el simple hecho de decir, bueno, yo ya sé con qué gente no me voy a juntar. Y ese es el problema realmente para mí con los fandoms. Es por eso que yo odio este tipo de círculos. Creo que tampoco puedo decir que todo sea malo realmente. Quiero decir, piénsenlo así. El fandom de Sonic es uno de los considerados como uno de los peores fandoms que ha pisado el planeta Tierra, y ciertamente podemos reconocer uno que otro personaje que ha estado en ese fandom y que ahora lo tenemos como una imagen internetera muy específica. Pero no creo que sea culpa inherentemente del fandom el que una persona se comporte así. Porque, insisto, hay cosas positivas que puede unir a una comunidad para potenciar lo que es esto, el amor que sentimos por una obra, la forma en la cual podemos interactuar con demás es importante. Un ejemplo es la saga misma. Hoy volví a ver la saga, de hecho, la saga de este año. En serio, si no la han visto, la saga es un evento en donde hacen fangames mayoritariamente relacionados con Sonic, y la verdad es que mirar todo ese montón de proyectos me hace ilusión a pensar en cómo sería bastantes juegos si se fueran a hacer un remaster, o conceptos variopintos que nacieron principalmente por el amor hacia un erizo azul que va corriendo. Para mí es muy distintivo el que puedan hacer este tipo de cosas y que puedan hacer productos diferenciales a partir de obras que ya tenemos en cuenta. Creo que lo importante es eso, al fin y al cabo. Es importante tener un enfoque crítico, es importante saber qué es lo que te gusta, es importante que no tenemos que concentrarnos simplemente en lo malo, porque sabemos que existen cosas que son importantes en ver, que hay que hacerle saber a la gente que existe esa posibilidad. Creo que debemos ser más positivos con el contenido que consumimos. Creo que un ejemplo para mí de ello es, sin duda, pues mi ensayo, ¿no? Qué mejor ejemplo que uno mismo. Para mí mi ensayo de Final Fantasy Tactics refleja eso, refleja que sé que puede mejorar, sé que puede hacer grandes cosas, sé que puede ser esa obra que quizás muchas veces por el prejuicio, muchas veces porque no entendíamos en un sistema desde un principio, pero ocultaba algo más para mí. Por lo menos en mi reflexión, en mi punto de vista, es mi juego favorito. Y qué mejor manera de glorificar ese punto de vista que decir, disfruta tu juego favorito, disfruta tu contenido favorito. Y no importa lo que un ser que no sabe absolutamente nada de tu vida debería inferir en lo que te gusta de una obra. Lo mismo va a pasar con el video de Undertale, y lo mismo creo que me va a pasar ahorita con un video que quiero hacer de Final Fantasy Tactics de Evil Chronicles. Creo que debemos juntarnos para realizar no solamente ensayos, no solamente escritos, no solamente abogar si un contenido es que sea malo, sino el saber por qué esto te gusta, por qué describes algo como esto. Creo que
tenemos que expresar, tenemos que ser más positivos. Y creo que eso sería todo por ahora. Pero, ¿saben? Quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué fandom han estado? ¿En qué fandom han estado? ¿En qué situaciones han estado ustedes? ¿Qué cosas vieron? ¿Qué cosas creen que no debería estar en un fandom? ¿Qué cosas son tan jodidas? Porque créanme, hay lugares en los cuales no deberíamos estar ni siquiera para ver si eso existe. Porque hay gente que es muy jodida mentalmente de la cabeza allá afuera. Y más con el contenido, o es fanático de un contenido en sí. Pero no sé, déjenme saber lo que opinen en comentarios y en demás cosas. Yo soy Darrell Kaelum, esto es Radio Kaelum y nos vemos cuando el sol se oculte y la noche sea nuestra.